Bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos hablando sobre la casa de Israel y de Judá. Para no hacer este video tan extenso, he decidido dividirlo en dos partes. En esta primera parte estaremos viendo el primer pacto y la ruptura del primer pacto. Pero antes, déjame invitarte para que te suscribas al canal y puedas estar pendiente de nuestros próximos videos aquí en Restauración Verdadera. Antes que nada, debemos saber que nosotros somos el pueblo de Israel y te estaremos explicando en este video el porqué. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta que somos parte del pueblo de Israel. Esto significa que formamos parte del pueblo elegido para salvación eterna. Nosotros somos las ovejas perdidas por el cual Jesús vino a esta tierra a salvar. Entonces, estaremos hablando del primer pacto. El primer pacto de Dios es un pacto matrimonial. Los pactos de Dios son pactos matrimoniales. Es por eso que nosotros escuchamos decir que la iglesia es la esposa de Dios. Pero primero debemos saber que cuando Dios le entregó la ley a Moisés, fue el primer pacto matrimonial. ¿Pero por qué razón? Porque Dios separó a Israel de todas las naciones y la eligió como su esposa para formar parte de su pacto y darle vida eterna. Entonces, cuando Dios le entregó estas leyes a Moisés, lo que estaba haciendo era un pacto matrimonial con el pueblo de Israel. Este fue el primer pacto de Dios con Israel. Pero bien, debemos de saber lo siguiente. En tiempos antiguos, el esposo entregaba una carta en donde colocaba las responsabilidades para la esposa. ¿Qué quiere decir esto? En los tiempos cuando Dios le entregó estos mandamientos a Moisés, cuando alguien se iba a casar, el esposo en una acta o en un documento escribía las responsabilidades que tenía la esposa para con él. Entonces, podemos decir que cuando Dios le entrega los mandamientos, está formalizando el pacto de matrimonio con su pueblo Israel, escogido como su esposa, en donde delega lo que el pueblo tiene que cumplir. Entonces, cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés, está tomando posesión de su esposa y le está dando entrega de lo que es las responsabilidades para la esposa que tiene que cumplir para darle vida eterna. Pero es aquí donde viene el problema. ¿Cuál es? La ruptura del primer pacto, del pacto que acabamos de mencionar, los mandamientos que Dios entregó a su pueblo Israel. A causa de que Israel quebrantó la ley en reiteradas ocasiones, recibió la carta de repudio o divorcio y se le echó de la tierra como se hacía en aquel tiempo. Como nos habla la Biblia, en aquel tiempo, cuando alguien tomaba mujer y se casaba con ella, si no le agradara o incumpliese las responsabilidades demandadas por el esposo le entregaba una carta de repudio o divorcio, para entender de mejor manera, y se le echaba de la tierra en el cual ella estaba. Entonces, cuando Israel quebrantó la ley de miles maneras, Dios no tuvo otra opción que darle la carta de repudio y echarla de la tierra. Entonces, como Israel fue infiel al pacto, fue separada delante de Dios y solo quedando la tribu de Judá, pero que fue castigada con severidad. Entonces, la tribu de Israel fue separada delante de Dios. Solamente quedó la tribu de Judá, aunque esta no se escapó, porque como nosotros leemos en Segunda de Crónicas, recibió un castigo bastante severo a causa del incumplimiento del pacto que Dios había hecho. Pero mientras que Israel fue despedida y esparcida entre las naciones, y nos lo dice Segunda de Reyes 17, 18 al 23, en donde fue castigado Israel y fue esparcida
entre todas las naciones. Entonces, nuestros ancestros fueron esparcidos entre todo el mundo como castigo por haber incumplido el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero bien, ¿por qué nosotros decimos entonces que formamos parte del pueblo de Israel y que estamos confiados que vamos a obtener vida eterna, o sea, la salvación, si estamos leyendo que Dios expulsó y esparció en todo el mundo al pueblo de Israel? Pues lo decimos por lo siguiente. Dice que esto fue lo que pasó con nuestros antepasados, que fueron expulsados y eliminados. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado y ha tenido compasión de sus descendientes, o sea, de nosotros. Cuando Él vino a rescatar lo que se había perdido, se está refiriendo a la tribu de Israel. Él vino para rescatar al pueblo de Israel que aún no se ha encontrado, que está esparcido entre todas las naciones, quienes ahora, mediante el ofrecimiento de un nuevo pacto, podemos ser reincorporados a su pueblo elegido. Es aquí donde entramos nosotros, cuando Él viene y el sacrificio que Él hace para rescatar lo que se había perdido es que viene y se arma un nuevo pacto. ¿Con quién? Con Israel, que estaremos viendo detalladamente en el próximo video. Hasta la próxima.